La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Cientos de miles de kilómetros recorridos para darle a conocer a los uruguayos los rincones más interesantes del mundo. Una mirada inteligente y respetuosa que valora las historias y las costumbres de cada cultura que contacta. Ya son 20 años de viajes y producción de contenido televisivo que suma. En un año en que solo hemos viajado con la imaginación, recibimos a uno de los uruguayos más viajeros, Chiqui, Manu y Raúl. Le damos la bienvenida a la mesa de Hijos de Punta a Sebastián Beltrame. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿no? Perdón, pero ya no sé en qué hora estoy. Bienvenido, Sebastián. Bienvenido. Y bienvenido a ¿Qué tal? Uruguay, ¿Cómo están? porque hace muy poquito que volviste. Sí, recién. Estoy empezando mi cuarentena. Muy bien. Bueno, vamos a ir de atrás para adelante. ¿Qué te parece, Sebastián? Bueno, como le quieran. vamos a contar primero a la gente que nos escucha desde la Argentina y desde España que Uruguay es un país que tiene una tradición muy grande en la presencia en la televisión abierta de al menos un programa dedicado a recorrer el mundo de la mano de algún anfitrión. Le contábamos en el bloque anterior a la audiencia, en los 80 fue la historia de Julio Alonso y los viajes del 12, en los 90 de repente el periodo de Daniel Braná con Pasaporte, y como que desde los 2000 hasta ahora la figura sos vos, ¿verdad? Bueno, no creo compararme con la trayectoria de las dos personas que nombraste antes, pero bueno, que sí he viajado bastante últimamente. Qué lindo. Sebastián, siempre la mirada tuya es una mirada que respeta mucho, una mirada que quiere mostrar lo mejor de los países que va visitando. ¿Cómo nació en vos este espíritu de recorrer el mundo con una mirada siempre constructiva? ¿Cuándo fueron tus primeros viajes? Mis primeros viajes fueron desde el momento en que pude ahorrar dinero con mis primeros trabajos, y siempre me gustó viajar. Entonces, dinero que ahorraba me lo gastaba viajando. Bien. Y siempre me gustó la historia, siempre me gustó saber en el lugar donde estaba y por qué pasaban las cosas, y siempre fui un poco pesado con los demás en el sentido de que me gusta contarles todo lo que pasaba, al punto de que a veces, miro la cara de que me está escuchando y me doy cuenta de que tengo que dejar de hablar cuando se está aburriendo. Qué importante que en los grupos de viaje haya alguien que haga investigación, que aporte datos, enriquece mucho la experiencia. Por supuesto. Hay algunos que se quejan, pero... Sí, algunos se quejaban un poco, y con razón, porque estaban disfrutando, y yo contándoles, por ejemplo, que estábamos frente a, no sé, a determinado lugar histórico, ¿viste? Entonces, Sí. Claro. A veces las caras me decían todo, y decía, Sebastián, callate, y bueno, era así. Bueno, y vos, de la mano de esa curiosidad y de ese espíritu de enriquecerle a los demás la experiencia del viaje, te fuiste volcando a preparar un contenido que se volvió televisivo. ¿Cómo fue ese pasaje? Bueno, la idea, siempre me gustó la fotografía, siempre saqué fotos, cuando pude tuve mi propia cámara de video, y la idea era aprovechar el viaje de arquitectura para mostrarlo y para contar todo lo que pasaba, porque me parece una cosa espectacular todos los lugares de la historia que íbamos a ver. Entonces propuse la idea en varios lugares, agencias de publicidad, canales de televisión, que me dijeron que no y que no. En ese orden. Y entonces... Era una época en que la televisión era diferente, había muy pocas personas que estaban al aire, siempre las mismas, muy difícil acceder. Bueno, yo no conocía a nadie, no tenía historia en ese aspecto, ni con ningún medio, mi familia no tenía nada que ver tampoco con el tema, ni tenía amigos, entonces se tomó como algo, ¿quién es esta persona? ¿Qué hiciste? ¿Qué hijo de quién? O sea, no había manera, ¿no? Pero bueno, soy un poco terco, madre gallega, abuelos vascos, y entonces decidí hacerlo igual.
Al principio del viaje averigüé qué máquina mínima se precisaba para salir en televisión, la compramos con mis compañeros de camioneta en Estados Unidos y ahí empezamos a filmar. En mitad del viaje mandamos una bolsa con cassette en esa época a Canal 10, porque uno de mis amigos que viajaba conmigo conocía a alguien que conocía a alguien, entonces mandamos así un paquete, creo que fue desde Hong Kong que nos fuimos ahí un correo y lo mandamos, y bueno, la respuesta fue, bueno, sigan grabando y después vemos, y bueno, a la vuelta empezamos a salir en un espacio adentro de un programa que se llamaba Canal X, salía como a las 12 o 1 de la mañana, 15 minutos mostrando lo que era el viaje, nos cobraron por salir al aire. Mirá. Y bueno, así fue que empecé en realidad, y después al tiempo, ese mismo programa me contrató como camarógrafo, básicamente hacía lo mismo, ¿no? Me iba solo al interior, producía el contenido, me grababa a mí mismo, contaba las historias, lo mismo que había hecho en el viaje de arquitectura, pero acá dentro de Uruguay. Y así fui aprendiendo, me gustaba mucho, era la única posibilidad que tenía de aprender sobre ese tema, probaba muchas cosas distintas en cámara, algunas estaban buenas, otras no, pero para mí fue una experiencia impresionante, ¿no? Tener eso a pesar de que no cobraba nada o a veces que pagaba por salir, pero lo tomaba como un aprendizaje. Y ahí fue que arranqué. Después de eso ya directamente presentamos una propuesta para tener un programa y fue aceptada y ahí fue que arrancó. Ahí fue que arrancó y cuando salimos al aire la primera vez con un programa entero del Uruguay, anduvo muy bien porque era algo raro en ese aspecto, era algo raro porque los programas, ya te digo, eran como muy estructurados y el hecho de que llamaba la atención, que hoy es algo que a cualquiera se lo contás y decís, y eso que tiene de raro, ¿no? La selfie. Claro. Pero en ese momento hay que tener en cuenta que no había celulares, no había smartphones. Cuando me fui de viaje de arquitectura en el año 2001, yo trabajaba en Antel, yo era informático, trabajaba en Antel, estaba a cargo de una parte de las redes informáticas de Antel, y por eso tenía un celular que era un ladrillo para trabajar, pero ni para asomo era un smartphone, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Lo que me había pasado era que en mis viajes personales, antes del viaje de arquitectura, me había comprado una cámara de video y lo que grababa, a veces daba vuelta a la cámara y le hablaba a la cámara para que cuando llegara a mi casa, yo mismo tuviera la información de lo que estaba pasando y no me olvidara. Perfecto. Ese método lo utilicé en el viaje de arquitectura para la misma razón, para que cuando llegara a ver los videos no me olvidara de lo que estaba pasando ahí. ¿Qué pasó? Cuando lo vieron los editores en Canal 10 dijeron, qué raro esto, seguilo haciendo porque está raro pero está bueno. Funciona. Sin querer estabas creando un formato que ahora es casi que normal, ¿no? Qué curioso, ¿no? Sí, fue más por necesidad, ¿no? Porque además no tenía, imagínate que en el viaje, los primeros 15 días creo que alguien me siguió el tren con el tema de la cámara y después dijeron, suerte, ¿no? Andá a cargar baterías, andá a etiquetar rollos y andá a ver lo que estás grabando. Yo no quiero saber nada con perder el tiempo. Y así seguí solo. Entonces, necesitaba, como no tenía camarógrafo, necesitaba grabar, necesitaba dar información y así lo hacía, girando la cámara y hablándole a la cámara. Y bueno, y quedó al punto que hasta hoy salgo a veces con camarógrafos, etcétera, y sin embargo sí, hablándole a la cámara porque a mí me resulta mucho más cómodo. Yo no preparo los programas en el sentido de escribirlos. Yo leo mucho sobre el lugar donde voy a ir y mi método de trabajo es que tengo todo en la cabeza y a medida que van surgiendo situaciones cotidianas, dejo salir esa información en el momento para asociarla a lo que está pasando. Por ejemplo, me encuentro con un vendedor en la calle que vende choclo asado, estoy en Perú, me como el choclo asado y empiezo a contar cuántas variedades de maíz hay y por qué los incas utilizaban esa producción, etcétera, etcétera, ¿no? Así salen las cosas en el método que tengo, es este. Entonces, me sirve en el momento, cuando se me ocurre una idea, agarrar la cámara y hablarle. Ahora, qué lindo no también preparar.
Como sugerencia para la gente, cuando uno va a preparar un viaje, cargarse con mucha información, toda la que sea posible, porque eso luego enriquece la experiencia. Así como a vos te viene a la mente el dato informativo que estuviste leyendo un tiempo antes del viaje, cuando estás vivenciándolo, la experiencia se vuelve memorable, porque tiene como otra profundidad. Tal cual, yo lo recomiendo. Es un ejercicio que hay que hacer, que después se te vuelve casi adictivo, claro. Porque necesitas saber de qué es lo que está pasando, pero es un buen ejercicio, ¿no? Leer mucho y que en el momento puedas asociar lo que está pasando, aunque sea algo tan cotidiano como comprar una comida rápida en la calle, a una realidad o a una historia que viene detrás de ese lugar. Lindísimas vivencias ha ido teniendo Sebastián a lo largo de los años, navegando con el capitán Miranda, cruzando los Andes, visitando la Antártida, visitando las Malvinas, el Congo y muchísimos, pero muchísimos lugares más. Hace poquito venís de hacer algo muy especial, porque después de viajar durante años, resulta que la pandemia nos modifica a todos el mundo de las travesías y de los viajes, y has sido el primer latinoamericano que salió de viaje largo y terminaste llegando a Rusia y volviendo como pudiste. ¿Qué te parece si nos contás un poquito acerca de esta experiencia tan reciente de viajar post-pandemia? Sí, acabo de llegar, recién. Sí. Es más, bajé del aeropuerto y me vine, estoy acá cerca de Maldonado, en mi casa solo. Mi familia está en Montevideo, no vi a nadie todavía, porque bueno, estoy haciendo los 7 días de cuarentena que exige la ley. Bien. Y me haré un test PCR al 7º día y bueno, si me da negativo puedo salir, aunque si hay alguien que no tiene COVID en este país, les aseguro que soy yo. Me he hecho un test cada 3 días, el último hace 48 horas y todos me dieron negativo. Bien. Ya van 4 o 5 test que me hago en todo el viaje, por exigido, ¿no? Por cada vez que tomaba un avión tenía que hacerme un test, y al llegar tenía que hacerme un test. Ahora en Rusia me hice uno al llegar, uno al salir. Entonces, bueno, vengo controlado y además con todas las medidas de seguridad, no tengo ningún síntoma, así todo igual, me aislé hasta de mi familia por cualquier cosa. Y Sebastián, ¿cómo viene siendo ahora este tema de viajar? La cosa, aparecieron enlentecimientos en los aeropuertos, controles que no conocíamos antes, contanos un muchas poquito cosas diferentes y muchas cosas que a mí me pasó, por ejemplo, antes de salir, que tenía mucha ansiedad, porque la información que tenemos es la que nos llega por distintos medios o por internet. Claro. Y te diría que el 90% es falsa. Vaya. O ampliada de forma que te genere ansiedad, porque para eso es la información que brindan los medios, para que vos te enganches y la sigas leyendo. Muchas veces está fuera de la realidad, y por eso decidimos viajar, para saber nosotros cómo era en realidad. Bien. Lo que me pasó a mí fue que el día que salí de mi casa, por ejemplo, estaba muy ansioso, hasta tenía miedo. Cuando me despedí de mis hijos dije, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué necesidad tengo de irme de este país que está tan bien? Claro, curioso. Pero vos sabés que después, cuando llegué al aeropuerto, empecé a ver las medidas de seguridad, incluso cuando me senté en el avión, me empecé a aflojar y a darme cuenta de que, bueno, había más gente viajando por distintos motivos, que el mundo seguía. Y a medida que pasaron los días, llegué a España, salí a la calle, empecé a darme cuenta que lo que nos pasa a nosotros, con el miedo de salir de acá y encontrarnos con un mundo que se cae a pedazos, también le pasa a los españoles, que se imaginan que el resto del mundo se cae a pedazos, a los rusos, a todos. Mira. Vivimos como en nuestra burbuja, bombardeados por información, y muchas veces esa información nos hace tener miedos que no son tan así. Es posible viajar hoy. Sí, hay muchísimos menos vuelos. Sí, los aeropuertos están vacíos, cosa que me sorprendió muchísimo. Y hasta llegar, por ejemplo, al aeropuerto de Madrid y no ver a nadie. Claro. Barcelona, no ver a nadie. Bueno, ahora en San Pablo, hace 2 días, uno de los aeropuertos con mayor movimiento del mundo, éramos los únicos en pasar el control, que hacíamos conexión, los únicos, te estoy diciendo, Gonzalo y yo, que éramos los que estábamos viajando, las únicas 2 personas que cruzábamos todo el aeropuerto y hacíamos los controles de seguridad. En todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en ese aeropuerto, en la terminal de vuelos internacionales en San Pablo, había 6 vuelos, en una terminal que tiene un promedio de un vuelo cada 7 minutos. Sí, sí. Claro. Entonces, todos los aeropuertos están vacíos. Por otro lado, para mí, fue una cosa increíble no hacer colas, no esperar,
todo el mundo te recibe y pases como por un tubo. Es una cosa, o sea que es grato, espectacular. De hecho. Es una cosa es como tener el mundo a tus pies. Claro, es un tratamiento VIP en todo momento. Es una cosa muy más interesante. Más que VIP, porque, a ver, podés hacer lo que quieras, las cosas están abiertas. Me pasó en España, por ejemplo, vas a cualquier lugar y hay lugar. Vas a los museos, están abiertos, muchos museos son gratis, antes los pagabas. Fui a las casas de Gaudí, que las 2 veces que había ido a La Pedrera me había sido prácticamente imposible entrar. Esta vez entré, no había nadie, fui, recorrí, hice todo lo que quise. Es un gran momento entonces para visitar, hacer turismo cultural con aeropuertos tranquilos es una excelente oportunidad para disfrutar de los lugares en el mundo que son masivos, que es muy difícil llegar, es muy difícil reservar, y hoy les puedo asegurar que yendo a cualquiera de esos lugares van a sentir que los lugares son suyos. Yo estuve parado en el Museo Thyssen en Barcelona, en Madrid, perdón, frente a obras de Picasso, Van Gogh, Renoir, Gauguin, las horas que quise a 20 centímetros del cuadro, sin que nadie me empujara, sin tener que pelearme con un asiático para sacar la mano por arriba para sacarle una foto al cuadro. Es una experiencia increíble, la verdad. Más allá de la situación triste que estamos viviendo, estas oportunidades creo que nunca más se van a dar en nuestra vida. Espero que no, cuando salgamos de esto va a volver a la normalidad, pero no vamos a poder disfrutar de ese tipo de cosas como lo podemos hacer hoy, ¿no? Sebastián, y yo me voy un poquito para atrás. ¿Cómo es esta nueva normalidad dentro de los aviones? O sea, ¿qué pasa ahí con los asientos, con las azafatas, con los baños, hasta con el aire que respirás? Se me ocurre preguntarte. ¿Cómo es la logística de esta nueva normalidad una vez que estás adentro del avión? Ese es un tema que yo ni siquiera yo sabía cómo era. Es más, yo viajé con Gonzalo Rodríguez, que es el director de Carrasco Viajes, una agencia de viajes. Ninguno de nosotros dos sabía lo que iba a pasar dentro del avión hasta que subimos. Lo que pasa es que hay medidas de seguridad, como que hay que usar tapabocas todo el tiempo, como que te dan una toallita desinfectante y te dicen que la tenés que usar, desinfectante, no como antes una toallita común. Claro. No te podés parar en los pasillos como antes para caminar por ahí, no podés hacer cola en el baño como antes, que había 20 personas cuando querías ir al baño, solamente te dejan pararte cuando está la luz verde y de a uno. Cuando para el avión, no dejan que todo el mundo se pare y se enloquezca empujándose y tirándote las valijas por la cabeza como pasaba antes. Pero en realidad eso tendría que haber pasado siempre. Eso debería Nada más ser que así, nadie lo respeta. Siempre. Te dicen que cuando para el avión, ellos te van a decir qué filas bajan. Dice, bueno, baja de la 1 a la 5. Todo lo demás sentados. Qué placer. Baja de la 5 a la 10. Todo lo demás sentados. Ojalá que ¿no? siga eso. Y como siempre, la azafata, señora, por favor, la de la fila 44. Le dije de la 1 a la 5. Siéntese, dejé la valija. Pasa. Es así. Pero es excelente eso. Por otro lado, sí tengo que decir que lo que me sorprendió, porque yo pensé que me iba a encontrar o con asientos de por medio, o con una mampara en los asientos, o con un asiento hacia atrás, uno de adelante. Había visto fotos en internet de cualquier tipo de cosas, y la verdad es que no. La verdad es que se sigue viajando igual. Lo cierto es que la mayoría de los vuelos no están llenos, más o menos los que tomé fueron al 60%, pero si el vuelo se completa, vas a viajar con alguien al lado. Correcto. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Sebastián. Lo que nos decían es que los controles dentro de los aviones son bastante estrictos, los controles dentro de los aeropuertos son estrictos al ingresar, y una vez que entras en el avión ya pasaste 2 controles de temperatura, tenés tapaboca, tenés las medidas de higiene, de alcohol en la mano, etcétera. Hasta hoy, y estos son datos estadísticos, no hay ningún registro de alguien que se haya contagiado en un vuelo de avión. Bien. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Qué interesante lo que nos estás contando, Sebastián. Además, una de las metas de este viaje más reciente tuyo era visitar en Rusia el lugar donde se está produciendo la vacuna Sputnik. ¿Cómo fue que accediste a los permisos que me imagino ¿Cómo que te deben ser dejaron muy... entrar? ¿Cómo te dejaron entrar? ¿Cómo hiciste? ¿Y cómo es la experiencia de todo eso? La verdad es que fue impresionante eso.
te voy a decir que no solamente somos los primeros 2 y únicos latinoamericanos en entrar a Rusia hoy, porque está cerrada la frontera rusa, sino que además fuimos los únicos 2 extranjeros no rusos que entraron hasta hoy, que entraron, y por mucho tiempo lo va a seguir siendo así, que entraron a los laboratorios y a la fábrica que produce la vacuna. ¿Y vivieron para contarlo? Y vivimos para contarlo. Eso fue, bueno, todo empezó porque Gonzalo, dueño de la agencia, hace un tiempo me dijo, ¿qué te parece si hacemos un viaje a España, aprovechando que Uruguay es el único país de América que puede volar a España y al espacio Schengen, o sea, básicamente a la Comunidad Europea, sin restricciones, al vuelo directo Montevideo-Madrid, si no te piden test PCR, no te piden cuarentena al llegar. Somos el único país de América con pasaporte uruguayo que lo podemos hacer. Entonces dije, bueno, me parece una buena idea. Consultamos con nuestras familias, tuvimos el OK, y ahí empezó la idea. Entonces, yo había estado en enero en la Antártida, en un evento donde se cumplían los 200 años del descubrimiento de la Antártida, y lo descubrió un señor ruso, un tal Bellinghausen. Bellinghausen se llama la base rusa en la Antártida, que está junto a la base uruguaya, muy cerca. Hay muy buena relación entre las dos bases, y fui invitado por una delegación rusa a viajar con ellos para grabar ese evento. El organizador de eso es un señor que es el vicepresidente o el vicedirector de uno de los canales más importantes de la televisión rusa, y me quedé en contacto con él. Cuando voy a ir a España, lo llamo y le digo, mira, voy a ir a España, ¿hay interés en que vaya a Rusia a grabar esto? Me dijo, voy a hacer unas llamadas, me llamó de vuelta y me dijo, el Instituto Gamaleya, que es el que produce la vacuna, que está dispuesto a recibirte. No, wow. Y ahí empezó, ¡qué momento! ahí empezó un periplo en donde los rusos queriendo que vaya y yo queriendo ir, no lográbamos que yo fuera por distintos motivos, porque no hay vuelos, los vuelos Rusia-España no existen, ya no existen más, no hay casi vuelos para conectar por Rusia, hasta último momento hubo que buscar una conexión que al final logramos que fuera a través de Turquía. Y hay otro tema, aunque los uruguayos no precisamos pasaporte para entrar a Rusia, en este caso sí tuve que tener un visado especial porque la frontera rusa está cerrada para todo el mundo. Correcto. Entonces hubo que gestionar muchos permisos y la invitación terminó viniendo directamente del viceprimer ministro ruso, o sea, Putin, número 2. El número 2 fue el que me invitó. Mirá vos. A pesar de eso, cuando vamos a embarcar en Estambul, en el avión hacia Moscú, no nos dejan subir, empiezan a sacarnos fotos a todos nuestros papeles, pasaportes, visados, carnet de prensa que nos habían hecho los rusos, etcétera, y mandar a Moscú, y de Moscú no llegaba la confirmación del vuelo, el avión lleno, nosotros afuera, el avión por irse, nosotros en un aeropuerto de Estambul totalmente vacío y sin vuelos, nuestros pasaportes no los teníamos, nos los habían sacado los turcos, y nos miramos y dijimos, ¿qué pasa si se va el avión? Sin pasaporte, en tránsito, sin posibilidad de entrar a Turquía porque está cerrado el país, sin vuelos para viajar a ningún lado. ¿Qué hacemos acá? Claro. Y hacías una película como Tom Hanks, como dice el chiquito. Pero era tal cual, solo que Tom Hanks tenía la terminal abierta y podía comerse una hamburguesa de McDonald's. Claro, nosotros no. Qué tremendo. Sebastián, y al fin, perdón. Sí. En este viaje... Al final nos llaman al último momento, subimos al avión. Cuando llegamos a Moscú, baja todos, llegamos 12:30 de la noche, baja todos, pasan todos, nosotros vamos quedando para atrás. Le hago corta, nos dicen pasen por acá, esperen. Eso fue a la 1 de la mañana, nos meten en un cuartito y desde ahí hasta la 1 de la tarde, 12 horas, estuvimos en un cuarto encerrados donde la policía de fronteras, que es lo que antes se llamaba KGB, nos investigaba para saber por qué 2 personas
de un país del otro lado del mundo querían entrar a Rusia con la frontera cerrada, a pesar de que veían que teníamos una visa y que teníamos una invitación del viceprimer ministro. Ellos esperaron hasta que el viceprimer ministro estuviera despierto y disponible para que ese señor les dijera que nosotros podíamos entrar. 12 horas. Bienvenidos sean ustedes, Qué amigos, a Rusia. Por favor. Invitados por el viceministro. Bueno, Sebastián, después Desde el momento que pasamos esa frontera, sí, se abrió un mundo paralelo, claro. Autos último modelo, chofer, Cambió todo. todas las puertas abiertas, y de ahí en más, todo lo que quisimos lo pudimos hacer. Pero realmente ahí nos dimos cuenta de que los controles son muy estrictos. Sebastián, después de todo eso, tuviste la oportunidad de visitar el laboratorio de la vacuna rusa, sí. Y en tu Instagram hiciste una publicación en donde pusiste textual: es increíble pensar que el futuro de la humanidad depende de algo que entra en la palma de mi mano, junto a una serie de fotos y un video en donde se ve el frasquito de vidrio con lo que sería la cura de este virus. ¿Qué te imaginabas de ese momento? ¿Cómo lo viviste? O sea, te haría 1.000.000 de preguntas, pero digo, ¿cómo fue tener un simple frasquito en la mano? Si te disparó otras reflexiones, si te dio esperanzas o te llenó de dudas, ¿qué te pasó con eso? Porque era un frasquito mínimo, que de verdad que daba impresión la foto y textual lo que pusiste. Son 2 frasquitos, porque la vacuna rusa se da en 2 etapas con una diferencia de 10 días, dos vacunas se dan. La verdad que es impresionante, realmente es impresionante pensar en eso, ¿no? No solo eso, porque cuando empezó todo esto de la pandemia yo hice 2 programas dedicados a la historia de las pandemias, estudié bastante el tema y me di cuenta de que la humanidad siempre tuvo cíclicamente este tipo de problemas. ¿Y cuánto demoró el ser humano en salir de cada una de estas situaciones? Por ejemplo, de la época medieval, en la peste negra, en recuperarse, la humanidad demoró 40 años. Correcto. Sí. En la fiebre que se llamó la fiebre española, en 1918, hace 100 años, hubo 6 rebrotes. El rebrote número 2, a los 6 meses de haberse detectado los primeros casos, mató casi el doble de gente que el primero. ¿Qué dato? Nosotros creo que no llegamos a los 6 meses todavía, ¿verdad? Todavía no. Bueno, hubo 4 a 6 rebrotes. Entonces, uno empieza a estudiar la historia y se da cuenta que nosotros ya pasamos como humanidad por estas cosas, solo que nos olvidamos. Probablemente alguno de nuestros abuelos vivió, probablemente, o bisabuelos, vivió la época de la gripe española en 1918. ¿Qué pasaba en esa época? Por ejemplo, en Estados Unidos, en una de las ciudades más populosas de la época, uno de los rebrotes que mató más gente fue en una manifestación masiva donde la gente manifestaba en contra de los tapabocas, porque decían que no eran necesarios y les molestaban. En ese lugar se contagiaron miles de personas y fue uno de los rebrotes más grandes que hubo. O sea que si los seres humanos tropezamos varias veces con la misma piedra, sí, muchas. Somos tontos realmente y lo volvemos a hacer. Incluso el tema, vos me preguntabas qué pensaba cuando tenía la vacuna en la mano. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentí? Sentí que avanzamos tanto como seres humanos en el tema científico y la humanidad creció tanto, los niveles de población son tan altos por los avances tecnológicos y por las vacunas. Si no existieran las vacunas, la población del planeta sería mucho menor, porque hubiéramos muerto de forma masiva por enfermedades naturales que se dan. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, la palabra vacuna viene de vaca, porque la primer vacuna se extrajo de la enfermedad que tenía una vaca y se inoculó a un ser humano, o sea, se sacó un poquito de ese pus que tenía la vaca y se le puso a una persona. Esa persona no se enfermó y desarrolló anticuerpos, por lo tanto, cuando se le introdujo la enfermedad, no se pudo defender. Y ahí fue la primera vez que
el ser humano se dio cuenta de cómo funcionaba ese sistema y ahí empezó la historia de las vacunas. Lo digo porque hay mucha gente que está en contra de las vacunas, porque dice que es algo antinatural, que con elementos naturales ellos pueden cuidarse, etcétera, lo cual me parece a mí personalmente una actitud egoísta frente a los demás. ¿Y por qué digo esto? Sí. Porque no es un tema de que si yo me vacuno no me enfermo y si no me vacuno y me enfermo es mi problema. No, porque las vacunas funcionan de manera en que cuando el 70% de una población está vacunada es que el virus se considera controlado. Claro. Porque el virus, para hacerlo claro, si un virus me va a entrar a mi cuerpo y yo tengo la vacuna, el virus no entra y queda ahí. Si yo no tengo la vacuna, el virus entra en mi cuerpo y más allá de que yo me enferme o no, voy a contagiar con ese virus a otra persona y voy a seguir con la cadena de contagios de esa enfermedad. El 70% de la población vacunada significa estadísticamente que el virus, al ir saltando, para hablar de forma burda, de persona en persona, se va a ir chocando con un paraguas y va a rebotar y no va a seguir la cadena. Exacto. Por lo tanto, no vacunarse significa ser irresponsable frente al resto de la población. A la comunidad. Hemos hecho programas respecto de ese tema, justamente conversando con los expertos epidemiólogos que nos enseñaron y nos repasaron todos estos conceptos. La oportunidad que tuviste vos de tener en tus manos, la que se supone que es uno de los proyectos de vacuna más avanzados que hay hoy para COVID, ha de haber sido una experiencia increíble. También de alguna manera es bueno recordar cómo los viajes y la historia nos permiten, si los tenemos presentes y si los vivenciamos adecuadamente, equivocarnos menos en las cosas que ya nos hemos equivocado en el pasado. Y eso es lo que vos venís haciendo desde hace tantos años, haciendo programas de viajes, pero a la vez programas de cultura, programas respetuosos que tratan de sumarle a la opinión pública elementos de valor. Sebastián, te queremos agradecer muchísimo el ratito que compartiste con nosotros durante tu cuarentena en el inicio de la tarde de Hijos de Punta. Muchas gracias a ustedes y la verdad es que el haber estado ahí, haber hablado con los científicos, haber visto cómo se hacen las cosas, te deja pensando y sobre todo te deja pensando. Yo estoy haciendo últimamente unas salidas en vivo en Instagram, cosa que no había hecho nunca, pero bueno, empecé a hacer porque había tantas preguntas que me hacían las personas que quería contarlas desde el momento, y te deja pensando que todos los datos y información que recibimos, y muchas veces el partido que tomamos nosotros frente a una realidad, ¿no? Que a veces embanderamos y decimos, esto es así, yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís, y estás tomando una decisión en base a información que no sabes ni siquiera de dónde sale. Claro. Porque a veces lo que te muestran los medios de comunicación son noticias que levantan de otro lado y de otro lado y de otro lado, y no se sabe quién comenzó con esa historia. Por ejemplo, el tema de que los rusos, te pongo un ejemplo nomás que yo vi ahí. Sí. Circuló hace tiempo una noticia de que los rusos habían robado la vacuna a los ingleses, ¿no? Por eso la habían desarrollado tan rápido. Pero estando allá, en la fábrica, me entero de que la fábrica rusa que produce la vacuna rusa también produce la vacuna de AstraZeneca, de Oxford, en Rusia. O sea, tienen un acuerdo los laboratorios AstraZeneca con la fábrica rusa para producir, y están hoy produciendo las dos vacunas. Entonces yo les pregunté, pero ¿es verdad esto? ¿Cómo me puedo estar enterando yo de esto acá y que en mi país no haya llegado? Y los rusos me decían, pero eso es información pública. No te puedo creer. Información pública para ustedes, a nosotros no nos llega esto. Qué curioso. Y le digo, ¿por qué entonces se dice que los rusos la robaron? Y mira, hay muchos intereses en el mundo alrededor de esto. Nosotros como científicos no nos interesa el país, no nos interesa nada. Lo único que nos interesa, tenemos contacto con científicos de otro país, lo único que nos interesa es desarrollar una cura. Ahora, lo que se pueda decir por ahí son presiones de distintos actores que tiran información, a veces falsa, como para forzar a la opinión pública hacia determinado lugar. Sí. Por eso la idea nuestra del viaje era viajar para ver realmente lo que estaba pasando. Y la verdad que estar ahí, enterarse, por ejemplo, de eso, es algo increíble, ¿no? Es algo que nunca te vas a enterar si no estás en el lugar. Sí.
Sebastián, este producto que se está generando, ¿cuándo va a haber aire? ¿Cuándo va a estar siendo difundido? Mira, yo acabo de llegar. Todo esto recién está yendo a edición. Calculo que nos va a llevar 2 semanas para el primer capítulo, van a ser 4 capítulos. Okay. Así que calculo que en 2 semanas lo vamos a tener al aire. Buenísimo, vamos a estar contándole a la gente apenas tengamos fecha para el estreno para que puedan ver esto tan interesante que estuviste preparando. Y también le invitamos a la gente a que visite en YouTube y en los espacios propios de Sebastián todo lo que ha ido haciendo a lo largo de los años, porque hay contenidos muy, pero muy interesantes. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Los espero. Por ejemplo, hoy vamos a hacer un vivo, creo que es a las 8 de la noche. Por Instagram. Bien. La cuenta es @EvaBeltrame. Y ahí justamente el vivo de hoy es para, como estoy acá en Uruguay ya con tiempo, que me hagan todas las preguntas que quieran sobre viaje, vacunas, etcétera. Y una cosa que sí les quiero contar, que es una gran pregunta que todo el mundo hace: ¿qué pasa con la vacuna? ¿Funciona? ¿Existe? Sí. La realidad es que ya están vacunando en Rusia. Ajá. Hace 10 días que empezaron a vacunar, ya van miles de personas vacunadas. Y lo sé porque una de las personas con las que tuve contacto habían ido el día anterior a su oficina a vacunarlo. Bien. Wow. Entonces la vacuna ya se está, no solamente pasó las pruebas de laboratorio, sino que ya están vacunando a los rusos. ¿Y no te vacunaron? Mira, para empezar, yo estuve solo 5 días en Rusia. La vacuna tiene 2 dosis con un plazo de 10 días cada uno, por lo tanto era imposible que me vacunara. Y además era imposible que me dieran un frasco para que me trajera acá atravesando todos los aeropuertos. Pero sí te la darías. Sin duda. Si la vacuna llega acá, me la daría, por supuesto. Yo tengo todas las vacunas previas y por haber, y si sale una vacuna nueva, por supuesto que me la voy a dar. Excelente. Sebastián, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Amigas, amigos, Sebastián Beltrame, uno de los uruguayos más viajeros de los últimos años, ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Ya volvemos. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.